Unos un momento para sentir el cuerpo. Nos ayuda a estar en la postura de meditación, sentir cómo con el tiempo la postura se vuelve como una casita, un lugar que nos da estabilidad, donde sentimos que podemos llegar. Si vamos sintiendo la experiencia de llegar al cuerpo, y vamos invitando la presencia de Sati, la conciencia receptiva, esta simple capacidad de saber qué estamos sintiendo en este momento. Tal vez hay agitación. Vamos a estar enfocados en algunos de los obstáculos que son estas energías que el Buda nombró, que se nos aparecen en el día a día y también cuando nos sentamos a practicar y que tienden a hacer difícil la experiencia de abrirnos, de estar de manera receptiva al momento presente. Me gustaría encontrar como una palabra diferente a obstáculos, y él a veces los nombra como fuerzas, porque me gusta más esta forma de nombrarlos como fuerzas que nos llegan y que claramente hacen más difícil la experiencia presente. Y hay algo que nos ayuda a disminuir o a encontrar algo de equilibrio para todos los obstáculos, menos la somnolencia y el letargo, y es el relajarnos. Creo que en nuestra sociedad es una de las cosas que menos practicamos, ya que vivimos en una sociedad donde el esfuerzo continuo se ha vuelto como en nuestra forma que emerge en automático. Así que para relajarnos necesitamos dar unos pasos atrás. Y algo que ayuda mucho es inhalar
y exhalar un poco más despacio. Esta resp- es decir, trato de que la exhalación sea un poco más larga, ojalá el doble que la inhalación. Si alguien ha estado con presión bajita o tendencia a la depresión, posiblemente esta respiración no sea adecuada y puede ser mejor enfocarse en inhalar profundo y exhalar un poco más cortico. Lo hacemos con una sonrisa. Inhalo y exhalo lentamente. Sin forzar. Es muy importante que cuando trabajamos con la respiración nunca sea forzada, que sea algo que se sienta natural para nosotros. Inhalo profundo y exhalo despacio. Si acabamos de llegar, vamos notando cómo se siente ir llegando, aterrizando, quizás después de un día de trabajo. Podemos conectar un poco con la práctica que hicimos la semana pasada y reconocer los sentimientos. Tal vez hay algún sentimiento de cansancio conectado a nuestra necesidad de descanso. Puedo reconocerlo. Mm, Siento cansada. Hay un anhelo de descanso. Si nos ayuda, nos conectamos con la respiración. Vamos encontrando ya la respiración natural. Vamos a tener como base, incluso mientras escuchamos la charla, la conciencia receptiva. Este simplemente relajarnos y recibir lo que nos llega espontáneamente, tal vez el sonido de mi voz o los sonidos o ruidos
que haya alrededor. Puedo recibir lo que me está llegando. Tal vez haya algo de agitación o ansiedad. Puedo notar cómo se siente en el cuerpo. Puedo recibir esa experiencia de la ansiedad, abrirme a ella. Mm. La charla que quiero compartirles hoy voy a ir de manera breve a la enseñanza de los obstáculos que nos viene del budismo y cómo Gil Fronsdal se acerca a ella, pero la he nombrado los obstáculos y una mirada más amplia. Y esa mirada más amplia nos viene desde estudios relativamente recientes de, por ejemplo, la aproximación al mindfulness sensitiva al trauma, de la forma también de atravesar la ansiedad a través del mindfulness en estudios que se han hecho recientemente. Y aquí hay algunas diferencias en cuanto a la enseñanza tradicional que pueden ser, digamos, de ayuda a conocerlas. En parte le agradezco a Nati que estoy por aquí porque me ha impulsado a acercarme a estos estudios que por tener otras ocupaciones no elegí no tomarlos en otros momentos y ahora me doy cuenta de lo importante que es. Mm, Entonces, primero, si lo miramos, como muchos seguramente ya están familiarizados, el Buda nombró 5 fuerzas principales. Las dos primeras tienen que ver con nuestra tendencia a aferrarnos, a buscar algo placentero, que es el deseo sensual, y la otra cara de la moneda, que es la mala voluntad, que traduce literalmente como quererle hacer daño a alguien, pero especialmente para los occidentales, ese daño puede ser que un lado de nosotros nos odia. Es el famoso en inglés self-hatred, como que para los orientales es tan extraño, pero desafortunadamente para Occidente es parte para muchos de una experiencia interna. Entonces, poder reconocer ese autorrechazo, esa aversión interna, o la tendencia incluso haber aprendido tal vez desde niños a relacionarnos con el mundo de una forma aversiva. Entonces, en esta mirada que quiero dar hoy, quisiera que viéramos que los obstáculos muchas veces no son algo como tan simple y pueden tener todo un anclaje en nuestra educación desde niños, en la experiencia que hemos tenido. Y desde ese lugar hay que verlos como, como algo que hay que, por eso la palabra obstáculo aquí me parece delicada, porque sí dificultan, pero en general tendemos a querer deshacernos de los obstáculos. Y esa tendencia a querer deshacernos puede perpetuar, por ejemplo, en los estudios que se han hecho de aproximación del mindfulness a la ansiedad, lo que se ha encontrado es que el querer deshacernos de la ansiedad viene de nuestra propia ansiedad y
desgraciadamente perpetúa el ciclo de la ansiedad. Entonces, ahí vamos a mirar esa importancia de poder abrirnos de manera curiosa y receptiva y también amorosa y compasiva con nosotros mismos y con los demás. Entonces, si lo miramos como desde la enseñanza eh, que nos dio el Buda y como nos la trae Gil Fronsdal, están esos dos primeros obstáculos y, por ejemplo, noten en este momento, para que lo sintamos más tangibles, si hay, si está presente el obstáculo del deseo sensual, es posible que yo quisiera sentirme más cómoda de lo que me siento en este momento, tal vez quisiera que hubiera silencio o que mi cuerpo estuviera más relajado o sentirme más en calma. Y aunque todo eso puede sentirse muy positivo, cuando me aferro a ello y rechazo la experiencia presente, se convierte en un obstáculo. Entonces, poder reconocer que ese aferramiento a estados que nos llegan por las puertas de los sentidos y que en meditación está más conectado, por ejemplo, a la comodidad en la postura o al silencio, pueden volverse obstáculos en el sentido en que nos aferramos a que sea solo de esa manera. Voy a hacer un paréntesis porque, por ejemplo, desde la aproximación del mindfulness al trauma, necesitamos crear en la medida de lo posible un lugar lo más seguro posible y entonces puede ser útil usar como audífonos de estos que aíslan el sonido, tener ya, digamos que empezamos aquí a ver cómo la práctica, que es algo que yo he trabajado muchos años en la enseñanza del yoga, pero que ahora veo que también es importante en la meditación y es que necesitamos adecuar las enseñanzas a nuestro sistema nervioso, a nuestra historia muchas veces y experiencia de vida y no nuestro sistema nervioso a las enseñanzas. Entonces, eso nos permite tener como una mirada de qué es lo que cada una y cada uno va a necesitar y si ha habido trauma o experiencia de estrés postraumático, que se experiencia cuando se experimenta cuando sentimos, por ejemplo, que se repiten flashbacks o sentimientos que no están conectados con algo del momento presente y que pueden haberse disparado en un momento traumático, ahí tenemos que ir con mucha cautela. Y la indicación clásica del mindfulness no va a ser la adecuada siempre, porque en ese caso, por ejemplo, vamos a tener que estar muy atentos de ver cómo nos autorregulamos. Y eso va a haber que tener un cuidado como extra, si ese es el caso. Entonces, volviendo, voy a estar como yendo a un lado y al otro, volviendo como a la enseñanza clásica, luego eh, de este primer obstáculo que es el deseo sensual, en donde nos aferramos a alguna experiencia placentera de las puertas de los sentidos, está el segundo, que es donde rechazamos, donde aparece la aversión, la resistencia a la experiencia presente. Mm. Quiero, cierto que eso, que esa nubecita es que se está grabando, ¿cierto? Sí, Nati, sí, sí, yo lo puse a grabar. Bueno, gracias. Con gusto. Voy a asegurarme. Mm, Entonces, hay algo muy especial con el obstáculo de la aversión y es que es importante reconocer, yo a la primera persona que se lo escuché fue Andrea Fela, si nuestra forma
como por defecto o automática de relacionarnos con la vida es desde el rechazo. Y eso puede verse, por ejemplo, que conocemos a alguien y tendemos a verle los defectos o tendemos a ver nuestros defectos continuamente más que nuestras cualidades, o puede venir de algo muy fuerte, de una autopercepción muy fuerte de que no somos lo suficientemente buenos, de que hay algo en nosotros como que hay que cambiar, y puede tener que ver con juicios que hemos recibido de nuestros padres desde niños. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado y estar muy atentos a reconocer si esa tendencia está presente, porque no es tan simple como algo que diríamos, no, es que esto es simplemente aversión. Estamos hablando de un patrón interno muy arraigado en nuestra personalidad, que necesitamos acercarnos a él con mucha curiosidad, amor y compasión, y reconocer, bueno, darme cuenta, por ejemplo, si no me acepto físicamente, si no me acepto intelectualmente, a nivel de salud, cómo es mi relación conmigo, y desde ahí también notar cómo tiende a ser la relación con los demás, porque muchas veces esa tendencia a la aversión tendemos, si no la dirigimos hacia nosotros, a proyectarla. Entonces, poder reconocer si hay una tendencia a proyectarla hacia los otros y buscar siempre el pero, el defecto en el otro. Y ahí es muy importante no juzgarnos por eso, sino como notarlo. Este es el patrón que se ha instaurado en mí, esto lo he recibido, y esta es una oportunidad para verlo y reconocerlo. Entonces, por eso les decía que más que obstáculos es como reconocer esas fuerzas y decir, a ver, esto está muy arraigado, aquí puedo empezar a trabajar. Entonces, este sería el de, digamos, la mala voluntad, la aversión. Y en los otros dos que voy a trabajar es en la pareja. Estos dos son pareja, como que tiendo a aferrarme a lo placentero y rechazar lo desagradable. Y la otra pareja viene a nivel energético, cuando hay una energía, mucha energía, pero es desordenada y caótica, viene el obstáculo de la agitación, que está muy conectado con la ansiedad y la preocupación. Y su opuesto es el obstáculo de la pereza y el letargo. Entonces, poder reconocer cuando hay esta tendencia que se ha vuelto desde hace muchísimos años. Thich Nhat Hanh decía que el planeta entero estábamos adictos a la ansiedad, y ahora pues los niveles han subido enormemente. Entonces, aquí desde esta aproximación nueva que les decía, más, digamos, más clínica, más desde la psicología, lo que se nombra es que la clave para trabajar con la ansiedad y la agitación es la aceptación. O sea, es el primer paso, porque el hecho de rechazarla está generando la ansiedad de que se vaya, o cuando no está, el miedo de que regrese. Entonces ahí necesitamos hacer todo un trabajo con humildad, reconocer. Ese es uno que me visita mucho, entonces lo conozco muy bien. Por ejemplo, hoy he podido reconocer todo el día como una presioncita aquí en el centro del pecho, como un ardorcito, y reconocer que no tengo que pelear contra eso, que esa es la experiencia de la vida, como se está manifestando, y puedo dejarla ser. No me voy a morir por esta presión en el pecho, no me va a pasar como nada grave, ahí está. Y
el segundo aspecto clave en esta aproximación que se ha hecho desde la psicología a la ansiedad es más importante que el contenido, es decir, que la ansiedad o la frustración o la preocupación, es la relación con ella. ¿Cómo me relaciono con la ansiedad o con la agitación? Y ahí volvemos al segundo obstáculo, la rechazo. Y ahí estoy sumando dos. Esto, cuando rechazo la ansiedad, cuando rechazo esta presioncita en el pecho, estoy aumentando mi ansiedad porque me genero la ansiedad de que quiero que se vaya, de que creería que no debo estar, que esto no se debe sentir. Entonces, un poco como habíamos visto la semana pasada, requiere replantear nuestros puntos de vista y mirar qué puntos de vista y creencias hay que nos hacen creer que algo está mal en nosotros si hay estas experiencias físicas que sabemos que quienes experimentamos frecuentemente la ansiedad que nos llegan y ver que yo me puedo relacionar de otra manera con ellas, dejarla estar, recibirla de manera receptiva. Así que esa parte, y eso nos va a permitir tener más flexibilidad emocional, es decir, permitirnos sentir cosas que quienes me conocen un poco saben que hace 5 años, bueno, ya va a ser 6, yo vengo experimentando como una experiencia interna difícil y en esos 6 años he ido viendo que mi rango de amplitud de lo permitido se ha ido creciendo mucho más. Antes era muy pequeño, creía que solamente estaba bien sentir esto y ahora como la vida me ha puesto mucho más, se va ampliando, ampliando y reconocer esto también puede ser, esto también es parte de la vida. Es como, hace poco escuchaba una charla que alguien decía, mi depresión es un árbol que crece así, es parte de la vida, puedo dejar que exista. Igual hay unos paréntesis ahí que ahora vamos a ver cuando los casos, digamos, son muy, muy fuertes, en donde necesitamos primero regularnos para después abrirnos a esa aceptación, o a esa mirada más desde el mindfulness. Y bueno, realmente el único obstáculo que no voy a tratar hoy es la duda, pero el otro obstáculo es la pereza y el letargo, que podrían estar conectados con la depresión en un estado más fuerte. Y acá, de nuevo, a veces, por ejemplo, cuando hay tendencia a la ansiedad y se regula, con la práctica, a veces podemos entrar en estados al practicar de pereza y letargo que se repiten y se repiten cada que nos sentamos a meditar, porque nuestro sistema estaba hiperactivado y ahora queda hipoactivado. Y aquí hay que tener cuidado de reconocer cuándo es el obstáculo y cuándo estamos en un estado de disociación, que estamos como idos, como desconectados, que a veces se puede confundir con que estamos en calma, meditando, y realmente estamos como desconectados de la experiencia. Y ahí de nuevo hay que tener cuidado, especialmente si ha habido trauma. Ahora voy a dar como unas indicacioncitas si ese es el caso, porque hay que primero regularnos. Voy a ir como corto desde la práctica budista y que Gil nos propone. Él propone una sigla que en español sería CERSA, y es que primero frente a los obstáculos los dejo ser.
O sea, con el mindfulness simplemente sé que este obstáculo está presente, sea por ejemplo el deseo sensual a que haya silencio, que es más cómodo, que el cuerpo esté más tranquilo. O, y desde ese dejarlo ser, que es muy distinto a alimentar, por ejemplo, si hay agitación, empezar a alimentar con pensamientos que aumentan la agitación, no significa que voy a bloquear la mente o los pensamientos, pero sí voy a dejar de alimentarlos. Y vuelvo a reconocer, a veces usar anclas como entrelazar las manos y apretarlas para volver a sentir el presente con más fuerza. Y luego sigue el segundo aspecto, que es explorar. Y explorar, básicamente la instrucción que Buda dio es: cuando está el obstáculo, nota cómo se siente esa experiencia en el cuerpo, por ejemplo, cómo se siente la experiencia de desear que este momento sea de otra manera o de resistirme a esta experiencia presente, cómo se siente físicamente. Luego notar cómo se siente energéticamente, por ejemplo, si genera tensión en el cuello, y cómo se experimenta cognitivamente, qué pensamientos están rondando cuando hay ese tipo de obstáculos. ¿Qué me estoy diciendo? Es muy importante notar eso, de nuevo con mucha curiosidad. Y también qué emociones aparecen. Es muy claro pues cuando es la aversión, porque aparece aversión, resistencia. Y qué motivación. Por ejemplo, la motivación de querer que algo cambie, la motivación de que nos hace resistirnos. Y luego de esta palabra, de esta sigla CERSA, es ese de dejar ser, de explorar. Bueno, en explorar también noto que detona el obstáculo. A veces podemos notar, por ejemplo, que ver muchas noticias o estar muy pegado de redes o del celular mucho tiempo, de pantallas, puede detonar más ansiedad, y que ciertas actividades pueden ayudarnos a disminuirla. Entonces también es muy importante, por eso que allí, bueno, yo les he compartido el librito, creo que aquí ya todos lo tienen, el de los obstáculos, que hay todas unas prácticas que nos llevan a explorar qué tiende a detonar los obstáculos. Y muy importante, cuando no hay obstáculo, notar cómo se siente. Esa mente hermosa que está libre, tranquila, y muchas veces incluso no tranquila, pero que no pelea con nada, que deja que lo que hay, incluso si es inquietud, pueda fluir. Y esto tiene que ver con lo que ahora vamos a empalmar desde una aproximación más desde la incluso psiquiatría y psicología, y es el regularnos. Podemos reconocer que estamos regulados y que podemos seguir profundizando en la práctica, porque hay una capacidad, incluso si hay agitación, incluso si hay algo de aversión, no quedamos intensamente como asfixiados, sino que hay cierto espacio que nos permite recibir la experiencia presente. Eso es muy importante reconocer cuando estamos en estado de seguir profundizando en la práctica y cuando, como veremos ahora, necesitamos modularnos un poco. Y en ese modularnos viene el reducir, que desde la psicología y la psiquiatría entrarían más de primero cuando notamos que hay hiperactividad. En el reducir están
Por ejemplo, la práctica de relajarnos primero, hacer algo que nos ayude a bajar la intensidad de ese obstáculo. Pero acá voy a empalmarlo con esta visión más contemporánea y es muy importante reconocer, especialmente si ha habido trauma, cuando estamos hiperactivados. Y ese hiperactivados puede notarse, por ejemplo, que la respiración no tiene que ser perfecta, pero es demasiado agitada, demasiado irregular, es muy difícil y esa es una señal de que estamos hiperactivados y que hemos perdido la capacidad de regularnos. Otra puede ser que sentimos que nos tenemos que mover, que es como que es demasiado la práctica, que no, esto nos está sobrepasando. Entonces también con mucho amor y respeto por nosotros, reconocer, aquí necesito hacer una pausa y ya voy a nombrarles qué podemos hacer ahí. Mm, Otra forma, sobre todo si ha habido trauma, es que empiecen a aparecer flashbacks de situaciones traumáticas o emociones que no están conectadas con el presente, que se sienten muy fuertes, como miedos que no comprendemos de dónde vienen, demasiado intensos. Y ahí necesitamos, entonces cuando esto sucede, la instrucción adecuada no es cerrar los ojos, necesitamos abrir los ojos. Y algo que ayuda mucho, que lo hemos visto quienes han estado antes en el curso de Integrando, es la práctica que enseña de orientarnos, que ahora se utiliza mucho incluso en psicología. Y es algo muy sencillo que lo podemos hacer aquí y es, por ejemplo, mirar hacia arriba y empezar a mover la cabeza y los ojos hasta que encontremos algún objeto que nos llame la atención. Y ahí nos quedamos, en ese objeto como que nos llama la atención, nos quedamos. Esto ayuda a regular el sistema vagal, crea una sensación de seguridad. Podríamos ir un poco más lejos, incluso preguntarnos cómo nos sentimos, qué quiere el cuerpo, o simplemente quedarnos con esa sensación de sentirnos regulados. Por ejemplo, aquí estoy mirando la luz de una lámpara que es cálida y que siento que me da tranquilidad. Otra forma que podemos tener ahí es eh, algo que nos permita como sentir conexión, por ejemplo, de nuevo entrelazar las manos o sentir los pies, sentir como esa contención, algo que sentimos que nos contenga. Y muchas veces la instrucción no es volver a la práctica, más bien es regular la práctica y hacerla de manera más corta si estamos viendo que nos estamos hiperactivando, eh, digamos, periódicamente. Entonces es un poco como cuando uno está manejando, es como, bueno, aquí necesito frenar un poquito, dar un paso atrás para regular el sistema nervioso y que pueda sentirse más estable. A veces con el trauma sabemos que, por ejemplo, ponernos una cobijita o incluso que es como agarrar los bíceps, como esta sensación de autoabrazo, puede ayudarnos a generar mucha contención. Sentir ese abracito, estamos contenidos, seguros. Y la práctica que di al comienzo de inhalar en un tiempo y exhalar en dos.
Es decir, que trato que la exhalación sea más larga. Esa práctica la he encontrado muy, muy poderosa, es súper sencilla, la podemos hacer en cualquier momento del día, en cualquier lugar, para ayudar a desactivar el sistema simpático y activar el parasimpático, traer tranquilidad. Podemos hacerla un poco para también regular y asimilar toda esta información. Y el otro extremo es que en vez de hiperactivarnos, nos hipoactivamos y ahí pueden aparecer en la práctica experiencias de desconexión, como una sensación de vacío, como un sentir que nos vamos, que puede confundirse con la práctica de la calma profunda, pero es diferente. Y por ejemplo, si ha habido trauma y nuestra respuesta al trauma ha sido como hacen los animalitos que se quedan quieticos, como las zarigüeyas, que quedan quieticos, hemos aprendido a quedarnos así como paralizados y no logramos reaccionar. Es importante, si esto aparece en la práctica, ahí parar de nuevo, abrir los ojos. Muy importante, ya y no queremos ir hacia adentro en ninguno de esos dos casos donde hemos perdido la regulación. Y ahí necesitamos más inhalar más profundo, e incluso puede ayudarnos cambiar de postura, una postura que ayude a abrir más el pecho, si es un caso leve, o si no, movernos, hacer algo caminando. Y algo que puede ayudar mucho aquí es para regular el sistema vagal, que puede sonar extraño, pero es hablar suavemente o incluso cantar suavemente. Y eso puede ayudarnos a regular ese estado. Estoy nombrando estas experiencias dentro del contexto de la meditación, pero pueden emerger en el día a día y podamos usar estas mismas herramientas de regulación en el día a día. Vamos entonces, hace estos últimos minuticos, sé que la charla hoy se extendió, pero quería tocar estos temas para que cada una y cada uno pueda también aprender a usar estas herramientas de autorregulación si llega a aparecer el caso en que sea necesario en la práctica o en el día a día. Vamos a volver al cuerpo y si la experiencia de este momento es que no estamos sintiéndonos regulados, podemos dejar
los ojos abiertos, la mirada relajada, más como en el espacio que en los objetos. Volvemos a conectarnos con esta capacidad maravillosa de ser conscientes, de mirar de una manera fresca este instante de vida. A invitar también la mirada compasiva. Recordemos que el budismo tiene dos alas, la sabiduría y la compasión. Y en esta relación con nosotros mismos puede sernos de mucho apoyo mantener esas dos alas abiertas para que ambas nos abracen. Me relajo, suelto el control. Si la respiración me apoya, me dejo llevar por la respiración. Si la respiración hoy no se siente como un lugar seguro, vamos al cuerpo, a alguna zona neutral, como el contacto de las manos sobre las piernas. Incluso podemos, como si nos hiciéramos un suave masajito, sentir esas sensaciones suaves de las manos sobre las rodillas, notar cómo esas sensaciones nos traen al presente. Y vamos dejando que la experiencia que nos llega, nos toque, sea un sonido, sea algo de ligereza, de apertura, de alegría.
Estamos regulados, cuando incluso si la mente está agitada, va y viene, podemos estar dentro de este movimiento, si tal vez nuestra experiencia de hoy es sentirnos hiperactivados con una respiración que cambia continuamente, con sentir que nos cuesta enormemente estar con los ojos cerrados o en quietud. Amorosamente podemos reconocer, así se siente estar hiperactivado y puedo regularme, puedo tal vez usar la herramienta del orientarme, abrir los ojos y buscar en el espacio mientras muevo la cabeza y los ojos y encuentro algún objeto en el espacio que me llame la atención. Me quedo ahí y posiblemente voy a sentir en algún momento que llega una respiración profunda y me voy asentando. Todo esto forma parte de la práctica de tener más herramientas para apoyar nuestro sistema nervioso. Que dependiendo del nivel de activación, podemos volver a la práctica o tal vez sea mejor seguir con los ojos abiertos, con más conexión hacia el exterior, mientras sentimos las manos, nuestras dos alas nos acompañan, la conciencia receptiva, el corazón amoroso y compasivo. Si por el contrario notamos que hay hipoactivación, que estamos como desconectados, movidos, abrir los ojos también es nuestro apoyo. Movernos un poco, cambiar de postura,
Podemos hablarnos suavemente o cantar suavemente, reglándonos. Si la mente está libre de estas fuerzas, nos saboreamos esta experiencia hermosa de estar libres de obstáculos que forman parte del camino. Si lo que hay es alguna experiencia, sea mental o física, de ansiedad, con una sonrisa podemos abrirnos y decirle a la ansiedad: puedes existir, eres parte de la vida. Y si es fuerte, puedo ensayar exhalar un poco más lento. Muy importante, no para querer que se vaya, simplemente para poder estar presente, tener una relación más saludable con ella, en donde dejo de rechazarla o juzgarla. Y aquí de nuevo es muy importante los puntos de vista, que casi siempre están a nivel inconsciente. Hay creencias que me hacen pensar que es peligroso, me va a aumentar la ansiedad si me permito sentirla. Hay algo que está inherentemente mal en mí por tener esta experiencia que se sale de lo normal, y puedo abrir ese rango, expandir el rango de lo que me permito vivir, sentir.
cómo se siente. Mm. Exhalando. Si llegan instantes, así sean segundos de calma o instantes en donde la ansiedad no está presente o la aversión o el deseo sensual o el letargo, la somnolencia. Siento todo mi cuerpo. Exhalar, siento todo mi cuerpo. Si ha habido trauma o si hay ansiedad fuerte, puedo enfocarme en lugares neutrales, quizás los dedos de los pies, antes de cerrar la meditación. Voy a, vamos a preguntarnos si hay algo en nosotros, alguna duda o dificultad que haya emergido al escuchar esta charla con esta práctica, o si se siente mejor cuidar el silencio.
o si queremos tal vez escribirlo,